variable y repetitiva en ratas, ¿no? Así que, buenos días. Muchas gracias al doctor Héctor por la presentación. Quiero, antes de empezar la ponencia, pues agradecer de manera particular a los organizadores Me gustaría empezar hablando acerca de lo que es la variabilidad y la repetición conductual. Creo que es necesario empezar desde ahí porque es básico conocer qué son propiedades de la conducta que van a posibilitar que los organismos se adapten a su medio ambiente, a las exigencias de este medio ambiente, y a la persistencia de ciertos comportamientos. Por ejemplo, necesitamos variabilidad conductual, que nuestros repertorios conductuales sean variables para solucionar problemas. Otro ejemplo es la formación de una habilidad, y en este sentido el repertorio conductual que necesitamos es repetir nuestras conductas. Otro de los ejemplos es el desarrollo de la creatividad, que tiene que ver también con la variabilidad conductual. Entonces, de manera general se puede establecer que tanto la variabilidad y la repetición son propiedades conductuales que son necesarias para que nos adaptemos a nuestro medio ambiente. De manera particular, la repetición conductual forma parte de un funcionamiento normal de la conducta animal. Por ejemplo, en los invertebrados, en las aves y en los mamíferos, repetidamente estos ejecutan patrones conductuales de acción que están relacionados con la supervivencia individual, pero también con la supervivencia de la especie. En el caso de los humanos, las acciones repetitivas, tales como habilidades complejas, se adquieren a través de la práctica, como ya mencionaba en la diapositiva anterior, y van a ocurrir como parte de la conducta normal. Cuando me refiero a conducta normal es porque se ha establecido que, como mencionaba, tanto la repetición conductual como la variabilidad son necesarias para que nos adaptemos al medio ambiente. Sin embargo, un exceso en la repetición conductual nos puede llevar a patrones estereotipados de conducta, y estos patrones estereotipados de conducta van a impedir que nos adaptemos adecuadamente al ambiente. Pero sucede lo mismo que en el caso contrario, es decir, un exceso en la variabilidad conductual van a impedir que nos adaptemos de manera adecuada a nuestro medio ambiente. Desde la perspectiva conductual, con el ejemplo que mencionaba, la conducta estereotipada, es decir, un exceso de conducta sentido, otros autores han definido a estas estereotipes, es decir, a este exceso de conductas repetitivas, como patrones motores de conducta que otra vez son repetitivos, son excesivos y que no tienen una variación topográfica. Y esto se ha relacionado con la restricción ambiental que se le ha dado a los animales. En la imagen pongo el ejemplo de un estudio de restricción animal de restricción ambiental, que se dio a los elefantes. Incluso se puede ver cómo marca su caminar, cómo está marcado su caminar en la arena, porque hay una restricción ambiental, lo cual va a provocar que no exista una variabilidad conductual en su repertorio, sino que lo que vamos a observar son conductas estereotipadas o altamente repetitivas. Las personas que hemos trabajado con reforzamiento, de manera específica en cajas de reforzamiento operante, lo que podemos ver es que generalmente el reforzamiento va a conducir a respuestas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros colocamos por primera vez a un roedor, en este caso a una rata, en una caja de condicionamiento operante, lo que vamos a observar es variabilidad de la conducta. Es decir, si la colocamos por primera vez, no vamos a ver que inmediatamente va a presionar la palanca, sino que vemos conductas exploratorias o conductas de acicalamiento, diversos tipos de conductas, es decir, variabilidad. Sin embargo, conforme se va automoldeando las respuestas de la rata, o nosotros vamos moldeando sus respuestas, las conductas tienden a ser, sus respuestas y su conducta tiende a ser más repetitiva, pero no necesariamente es el único resultado. Diversos autores han demostrado que cuando el reforzamiento depende de la variación conductual, entonces va a conducir a respuestas diversas, que incluso son novedosas
impredecibles, y de hecho, por ejemplo, en los trabajos, en un trabajo de Page y Neuringer han demostraron que esta conducta llegó a ser similar a la distribución aproximada comparando con un generador aleatorio de respuestas. Siguiendo con la parte de las conductas repetitivas, se ha demostrado que el reforzamiento contingente con la ejecución de secuencias repetitivas pues produjo esto, ¿no? que la conducta repetitiva aunque incrementara la probabilidad de que se siguiera presentando, aun cuando dichas secuencias no eran requisito para el reforzamiento. En ese estudio en específico, los pichones sí eran reforzados por repetir la conducta, pero si variaban no eran castigados, es decir, aún así se les reforzaba se reforzaban sus secuencias de respuestas. Como mencionaba, utilizaron pichones y los entrenaron para ejecutar una tarea en la que la variabilidad era permitida. Inicialmente estos pichones sí mostraban variabilidad en la conducta porque, como mencioné, pues también era reforzada, pero conforme fueron pasando las sesiones y tiempo después con la práctica continua, el patrón de respuestas que empezaron a emitir estos pichones fue más repetitivo, es decir, tienden a abandonar o a emitir respuestas de tipo variable y empiezan a responder de manera más repetitiva. Eso es por la parte de la repetición conductual. Ahora, en el caso de la variabilidad conductual, de acuerdo con algunos autores, frecuentemente se ha considerado a la variabilidad conductual dentro de los experimentos como ruido. Es decir, cuando realizamos diversos tipos de experimentos, esas situaciones que nosotros consideramos como variables y que no identificamos por qué los organismos están respondiendo de manera variable, lo consideramos como ruido, ¿no? No identificamos los elementos que están influyendo en la variabilidad de esas conductas. Pero Page y Neuringer en el 85 mencionan que también esta variabilidad puede ser, no es que pueda ser, es una operante y que es una dimensión de la conducta emitida y que puede ser controlable a través del reforzamiento, y se le puede considerar como parte de un fenómeno y puede ser objeto de un análisis sistemático. Se han identificado, de acuerdo con diversos autores, 3 fuentes de variabilidad conductual. La primera es la que ya mencionaba, es decir, la que es debido a la combinación de variables que no son identificadas en el medio ambiente y que son consideradas como ruido. La segunda es la provocada por el retiro del reforzamiento de una conducta previamente reforzada, es decir, cuando estamos reforzando a un organismo y comenzamos con un procedimiento de extinción conductual, lo que vamos a ver es que lo que vamos a observar es que el organismo empieza a emitir conductas variables como producto de ese procedimiento de extinción conductual. Finalmente, la fuente de variabilidad conductual, que es la que nos interesa y que es la que estudiamos, es la que es producida al ser contingente la variabilidad con el reforzamiento. De manera particular, mencionan mucho a Neuringer porque es de los autores junto con su equipo de los que más han aportado al tema de variabilidad conductual. Se ha investigado de manera particular si las respuestas variables y las respuestas repetitivas pueden ser elecciones controladas por reforzadores contingentes a ellas. En este estudio, Neuringer utilizó pichones bajo un programa de reforzamiento múltiple. En un momento explico a qué me refiero con un programa de reforzamiento múltiple. Utilizó 2 componentes. En el primero, el requisito para el reforzamiento era que los pichones variaran sus respuestas. Y en un segundo componente, el requisito fue la emisión de respuestas repetitivas. En este estudio en particular, tanto la variabilidad como la repetición se reforzaron con diferentes probabilidades. Lo que se observó, lo que sus resultados arrojan, es que tanto la variabilidad incrementó conforme se aumentaba el porcentaje de reforzamientos, y también pasó lo mismo con las respuestas repetitivas, es decir, conforme se incrementaba el porcentaje de reforzamiento de respuestas repetitivas, estas secuencias tendían a incrementar. Cuando hablo de un programa de reforzamiento múltiple, generalmente en los estudios de Neuringer y también en los que nosotros utilizamos, son 2 componentes en el que represento variar,
una luz de color rojo, por ejemplo, y utilizamos un LAC3. Ahorita explico qué es un LAC3. Y en un segundo componente tenemos, bueno, pues se apaga la luz roja, se prende la luz verde y entonces se indica como estímulo discriminativo que las secuencias que van a ser reforzadas son aquellas cuyas respuestas sean de repetición. Entonces, como investigadores podemos establecer cuáles son los requisitos para que empiece uno de los componentes, en este caso variar, es igual a la segunda secuencia. Entonces, lo que quiero dejar en claro y espero estar logrando es que cuando se utilizan procedimientos de LAC, si ponemos un procedimiento de LAC 5, entonces el sujeto tiene que emitir 5 secuencias y sus respuestas van a ser reforzadas solamente si la quinta secuencia es diferente de las 4 anteriores. Y como ya mencionaba, en el caso de repetir, pues podemos establecer secuencias fáciles como es izquierda, 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 derecha, 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 o la combinación de 2 teclas que nosotros podemos establecer como criterio de repetición. Hasta aquí lo que podemos observar es que tanto la variabilidad como la repetición o la estereotipia conductual son características que son identificables. El pensamiento no necesariamente provocará respuestas estereotipadas o repetitivas, y que la variabilidad conductual es susceptible de quedar bajo el control del reforzamiento. Es de resaltar también que cuando hablamos de variabilidad conductual generalmente se tiene una connotación de alta variabilidad conductual, pero también se puede referir a un continuum, como mencionaba, que va desde una alta repetición, y podríamos estar hablando ya de conducta estereotipada, hasta la emisión de conductas altamente variables. Entonces, la variabilidad conductual va a implicar la existencia de un conjunto o clase de posibles respuestas, y la medición de esta va a requerir de la especificación del conjunto de respuestas, lo que ya mencionaba, ¿no? Establecer si se va a trabajar con procedimientos de LAC, pues establecer cuál va a ser ese conjunto de respuestas. En nuestros estudios particularmente nos referimos a variabilidad conductual como aquella que es moldeada y que es influida por sus consecuencias, como ya lo había estado mencionando, es decir, variabilidad operante, no la variabilidad ocasionada por ruido o por otras circunstancias. Y la repetición la establecemos como respuestas repetitivas que son moldeadas y que son influidas por sus consecuencias, no necesariamente estereotipadas. Una vez que se ha demostrado que tanto la variabilidad como la repetición conductual son características conductuales, y que en estudios previos que se han realizado para dar base a su investigación desde el análisis experimental de la conducta, pues también interesa saber qué pasa si se introducen otras variables, tanto en programas de repetición conductual como en programas de variabilidad conductual. En nuestro caso particular nos interesa saber cuáles son los efectos de la administración de etanol sobre la ejecución de secuencias de repetición y también sobre la ejecución de secuencias de variabilidad. Voy a mencionar algunos estudios en los que se ha demostrado la influencia o los efectos de la administración forzada de alcohol. En eso quiero hacer énfasis. Los estudios que voy a mostrar, la administración fue forzada y se valoraron tareas de variabilidad y estereotipia, o variabilidad y repetición conductual. De los primeros estudios que se realizaron fueron los realizados por Crowe. Él utilizó tres ratas cuando era aceptable utilizar 3 ratas para hacer experimentos, y lo que hizo fue administrar de manera forzada intraperitonealmente el etanol en dos dosis. La primera en salina, solución salina, después de 0.5 a 1.2 como una dosis baja de gramos por kilogramo de etanol, y una dosis alta de etanol de 1.5 gramos. Lo que observó es que en el eje de las Y podemos ver el porcentaje de errores. En este experimento, lo único que tenían que hacer para cumplir un criterio de variabilidad
las ratas tenían que alternar entre las dos palancas, derecha e izquierda, y eso ya considerado como variabilidad. Lo que observa Crow y lo que reporta es que cuando se administra una dosis baja de etanol intraperitonealmente, se reduce el porcentaje de errores. Es decir, se incrementa esta variabilidad conductual. Las ratas estaban alternando entre las dos palancas. Pero cuando administran la dosis alta de etanol, que es de 1.5 gramos por kilogramo, lo que reporta es que se incrementa el porcentaje de errores, por lo cual podemos inferir que las ratas dejaron de alternar entre las dos palancas y solamente estaban presionando una de ellas. También en un segundo experimento, lo que demuestra es que no solo se afecta la variabilidad conductual, sino que también se afecta algo más básico, entre comillas, que es la tasa de respuesta. Y aquí utiliza 21 ratas macho de 6 meses de edad al inicio del experimento. La administración, de nueva cuenta, del etanol es intraperitoneal y utiliza un programa de reforzamiento de intervalo fijo de 1 minuto. Lo que hace es analizar el primer segmento de ese minuto del intervalo fijo, es decir, del segundo 0 al segundo 29, y lo compara con la tasa de respuesta de las ratas del segundo 30 al segundo 60. Lo que observan en el panel superior es el control, es decir, se les inyectó solución salina, y si se fijan, la línea superior indica el segundo segmento de este minuto. Entonces, lo que reporta es que en el segundo segmento de ese minuto la tasa de respuesta es mayor comparada con la línea inferior, donde muestra el primer segmento de ese minuto. Después, cuando administra una dosis baja de etanol, lo que se puede observar es que ya la tasa de respuestas de las ratas en ese segundo lapso del minuto disminuye la tasa de respuestas, y ya cuando administra una dosis alta de etanol, la tasa de respuestas de ese segundo lapso del minuto es bastante similar a la tasa de respuestas del primer lapso del minuto. Otro de los estudios para nosotros base que son muy interesantes es también realizado por el equipo de Mühringer, y el que demuestra que la tasa de reforzamiento disminuyó cuando se administró alcohol y el requisito para ser reforzado fue un componente repetitivo. En este caso, en la primera utilizan 12 ratas macho de 10 meses de edad al inicio del experimento. La administración otra vez es intraperitoneal, es decir, es forzada, y el reforzamiento es con comida. Utilizó un programa de reforzamiento múltiple. En esta primera imagen, en el panel superior podemos ver el componente de repetición. En las barras rayadas están los sujetos del grupo control, y las barras grises representan los sujetos con administración de etanol. Utilizó dos porcentajes de etanol, 0.75 gramos por kilogramo, es la dosis baja, y 2 gramos por kilogramo. Como podemos observar, cuando se hace la comparación, tanto en la dosis baja como en la dosis alta, hay diferencias en la comparación del grupo control respecto al grupo al que se le administró etanol. Esto es en el componente de repetición. Es decir, lo que se observa con los resultados es que la administración de etanol lo que provoca es que se disminuye el porcentaje de respuestas correctas cuando el componente o el requisito para ser reforzados es la repetición conductual. En el panel inferior tenemos el componente de variabilidad. Otra vez, las barras que están en rayado representan los sujetos del grupo control, y las barras en gris representan a los sujetos del grupo de etanol. Las mismas dosis, 0.75 gramos por kilogramo y 2 gramos por kilogramo. Y lo que se observa es que no hay diferencias significativas cuando se compara la ejecución en porcentaje de respuestas correctas del grupo control respecto al grupo experimental o al grupo que se le administró etanol. Entonces, queda claro que lo que se afecta con una administración forzada de etanol es el componente de repetición. Los sujetos tienden a disminuir el porcentaje de respuestas correctas.
En ese mismo estudio se evaluó si la dificultad de la tarea también tenía que ver con estos resultados. Y entonces, en el componente de repetición, lo que hacen es una tarea fácil o una secuencia fácil, que es presionar 4 veces la palanca derecha, 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 derecha. Y sí se pueden ver diferencias entre los grupos, pero no es tan grande como cuando se utiliza una secuencia de repetición que es difícil, es decir, presionar la palanca izquierda, izquierda, derecha, derecha. Aquí podemos ver que la diferencia es mayor comparando el grupo al que se le administró etanol con el grupo al que no se le administró etanol. De la misma manera, en el componente de variabilidad, la secuencia fácil era un lag 3, que es el que ya expliqué anteriormente, y la secuencia difícil un lag 12. A pesar de que el porcentaje de respuestas correctas disminuyó cuando la tarea fue difícil, aún así no hay diferencias entre los grupos. Como podemos ver entonces, el componente que se ve afectado con la administración forzada de etanol es la repetición, independientemente de la dificultad de la tarea. En este otro estudio, también utilizando un programa de reforzamiento múltiple, podemos ver el porcentaje de secuencias reforzadas, pero aquí ya se utilizaron diferentes dosis de etanol, desde 0, que es administración salina, 1.25, 1.75 y 2.25 gramos por kilogramo. Lo que se puede ver en el componente de variabilidad es que el porcentaje de reforzamiento está alrededor del 40%, entre el 40 y el 50%, ¿no? Y se mantiene estable así, independientemente de la dosis de etanol que fue administrada. No pasa lo mismo con el componente de repetición. Acá lo que podemos observar es que entre mayor sea la dosis de etanol administrada, menor es el porcentaje de respuestas correctas que emite el sujeto. Entonces, este estudio también nos demuestra que la administración forzada de etanol va a afectar, o los efectos principales van a ser sobre el componente de repetición. Cuando el sujeto tiene que emitir respuestas con características de repetición, se ve afectado, y esto va a depender de la dosis que se le administró. A nosotros nos interesa, como les puedo mostrar en los estudios que les he mencionado hasta el momento, la administración ha sido forzada en los estudios antecedentes, es decir, intraperitonealmente. A nosotros nos surgió la duda de qué pasaría si las ratas se autoadministraban el etanol en un periodo prolongado, y ver si los resultados seguían siendo los mismos, porque en los estudios antecedentes lo que se muestra es que se administra el alcohol y a los 13 minutos, que es cuando se hace el efecto, es cuando se evalúan los efectos de la administración del etanol. Nosotros queremos ver qué es lo que pasaba con una administración a largo plazo. Entonces, lo que hicimos fue adaptarnos a un modelo presentado por Spangel y Holter en el 99, en el que ellos presentan su modelo y dicen que para que la rata se pueda autoadministrar etanol, y para ello es necesario presentarle 4 botellas, una con 5% de etanol, otra con 10% de etanol, otra con 20% y una botella con agua. Y la comida tiene que ser libre para que la ingesta de alcohol no sea por una necesidad calórica. En su modelo ellos presentan que es necesario un periodo de 30 días de acceso al etanol con estas 4 botellas de alimento libre, pero también mencionan que es necesario que existan periodos de privación de etanol, es decir, después de esos 30 días retiramos las botellas de etanol, se les retiran y solamente se deja el alimento con una botella con agua, y ellos proponen que tienen que ser 15 días así, y después se les vuelve a ofrecer las 3 botellas con etanol, la botella con agua y el alimento. Ellos mencionan que para considerar que el modelo de consumo es voluntario y que es a largo plazo, se deben de cumplir con 3 características. La primera es una libre elección de agua y soluciones con diferentes concentraciones,
que era lo que mostraba en la imagen anterior. 2, que el consumo voluntario de etanol sea a largo plazo. En el caso del modelo propuesto por Spanagel y Holter, fue aproximadamente de 12 meses el consumo voluntario. Y 3, como ya mencionaba en la diapositiva anterior, la introducción de varias fases de privación al alcohol, es decir, cuando les retiraban las botellas que contenían etanol. Ellos hacen la comparación de su modelo con el modelo de 2 botellas. En la primera imagen se ve el modelo de 4 botellas, en el segundo el de 2 botellas, y acá se hace la comparación en cuanto en el primer panel se puede ver la ingesta en gramos por kilogramos. Y se puede ver que aproximadamente consumen 6 gramos por kilogramos bajo el modelo de 4 botellas en comparación con el modelo de 2 botellas en el que están alrededor de 1 gramo por kilogramo. Entonces, en primera instancia se puede observar que se consumen más en gramos por kilogramos cuando los sujetos tienen acceso a diferentes dosis de etanol. También muestran que la preferencia por el consumo de alcohol, incluso sobre el agua, es mayor en los sujetos a los que estuvieron expuestos a las 3 soluciones de etanol en comparación cuando solamente se tienen 2 botellas. Y finalmente, algo que es importante es que en un inicio o en las primeras etapas los sujetos prefieren consumir la dosis más baja de etanol, que es la de 5%, que incluso se ha mencionado que es palatable, seguida de la del 10% y finalmente de la solución de 20%. Aquí cabe mencionar que el alcohol es diluido en agua. Este patrón de consumo, conforme se van avanzando las fases y se van introduciendo estos periodos de retirada de alcohol, se va invirtiendo. Y entonces al final del experimento lo que se puede ver es que los sujetos consumen más de la solución con 20% de etanol, seguida del 10% y finalmente del 5%, es decir, la preferencia de consumo se invierte. Bueno, los efectos del alcohol sobre la conducta, nosotros consideramos y queremos partir de esto, es que los efectos del etanol sobre la conducta pueden diferir dependiendo si el consumo es autorregulado a través de una autoadministración o si se hace de manera forzada, como los estudios antecedentes que les mostré. Pero también va a depender de la duración de exposición al consumo del etanol. Por lo tanto, nosotros creemos que se puede asumir que los efectos del consumo de etanol sobre la ejecución de secuencias variables y de repetición podría ser diferente dependiendo del tipo y duración de la administración. Nuestra pregunta de manera específica es si la autoadministración de etanol a largo plazo interfiere diferencialmente sobre la ejecución de secuencias variables y sobre la ejecución de secuencias repetitivas utilizando un programa de reforzamiento múltiple. Con base en lo anterior, nos ha interesado evaluar si una vez establecida una ingesta prolongada de etanol, ese es como el primer objetivo, que los sujetos logren una ingesta prolongada de etanol, mediante este procedimiento de Spanagel y Holter que les mostraba, se afectaría el desempeño cuando el requisito para que sus respuestas fueran reforzadas es, primero, en el programa de reforzamiento múltiple, un componente de variabilidad y otro componente de repetición. En estos resultados que les voy a mostrar, lo que registramos fue el consumo de alcohol, el porcentaje de secuencias de respuestas correctas y el número de secuencias por minuto que ejecutaban cada uno de los sujetos. Para nuestro estudio, el último que realizamos, utilizamos 12 ratas macho de la cepa Long Evans, las cámaras de condicionamiento operante y las cajas a hogar, obviamente los bebederos, las croquetas, los pellets para reforzar en las cajas de condicionamiento operante y el etanol al 95% diluido en agua. Nuestro diseño experimental es el siguiente. La primera fase consiste en una adquisición crónica del consumo de etanol. Nosotros cambiamos, yo mencionaba, en el estudio de Spanagel y Holter son 30 días de acceso al etanol y 15 días de retirada a estas soluciones. Nosotros quisimos ser más cautos y ver si con menos días funcionaba,
y entonces establecimos que 7 días los sujetos iban a tener acceso a las 3 concentraciones de etanol y a una botella con agua. Esos 7 días, y después el periodo de restricción en donde solamente tenían acceso al agua. A esto le voy a nombrar, es un ciclo, es decir, 7 días de acceso al etanol más 3 días de no acceso al etanol es un ciclo. Este ciclo se repitió durante 6 ocasiones. Cabe mencionar que en estos 6 primeros ciclos los sujetos tenían acceso libre al alimento. Después vienen otros 6 ciclos que son idénticos, es decir, 7 días con acceso a los diferentes porcentajes de etanol y 3 días de acceso al agua. La diferencia es que ya en estos últimos 6 ciclos ya había una restricción alimentaria. Lo hicimos así para poder ingresar a las ratas a las cajas de condicionamiento operante y empezar a moldear las conductas y que empezaran a emitir las respuestas de presionar las 2 palancas. Ese era nuestro objetivo, y que atendieran a los estímulos discriminativos. Esa fue la primera etapa, y después pasamos a la segunda y última etapa, que es ya exponer a los sujetos a un programa de reforzamiento múltiple que tuvo una duración de 10 días. Nuestro componente de variar fue un LAC1 de 3 posibles respuestas, y eso nos daba 8 posibles secuencias de 3 respuestas. Y en el componente de repetir utilizamos el que Neuringer ya había establecido como un componente fácil, que era que la rata solamente tenía que responder 3 veces a la palanca derecha, es decir, derecha, 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 y obtenía el reforzador. Empezamos con el componente variar cada una de las sesiones, y una vez que la rata obtenía como consecuencia de sus respuestas 30 reforzadores, se cambiaba de componente, y el componente entonces era repetir. Y una vez que obtenía 30 reforzadores en el componente de repetir, terminaba la sesión. Es decir, la sesión tenía una duración de 60 reforzadores, y la rata obtenía 60 reforzadores o 15 minutos en tiempo, que nunca se cumplió. Siempre obtuvieron los 60 reforzadores. En nuestros resultados, lo que se puede observar en esta gráfica es el consumo de etanol en gramos por kilogramos. Si pueden ver en gramos por kilogramo, realmente el consumo fue muy bajo. Es decir, incluso si sumamos los 3, los triángulos negros representan el 20% de la solución de etanol, los círculos blancos 10% y los círculos negros el 5%. Lo que se puede ver en primera instancia es que desde un inicio las ratas consumieron más de la solución de 20% de etanol. No sabemos por qué pasó así, pero consumieron más. Y comparado con el estudio de Spanagel y Holter, los resultados son diferentes, porque ellos mostraron que hubo un consumo inverso, es decir, consumían más del 5%, seguido del 10% y finalmente del 20%. Aún así, el consumo de etanol en estos sujetos fue bajo, no llegó al gramo por kilogramo. Estas son las 6 primeras sesiones en las que los sujetos tenían acceso al alimento, acceso libre al alimento, y estas son las siguientes 6 sesiones en donde ya los sujetos tenían una restricción alimentaria. Cuando revisamos y analizamos el porcentaje de secuencias reforzadas por sesión, que es esta primera gráfica en el componente variar, los sujetos del grupo a los que se les administró etanol están representados con los círculos blancos, y los del grupo control con círculos negros. Como pueden ver, no existen diferencias en el porcentaje de secuencias reforzadas por sesión, están alrededor del 30 al 40%, que es muy similar a los resultados reportados por Neuringer y sus colaboradores. Pero también nos interesó saber cuántas secuencias por minuto estaban ejecutando los sujetos, y pues estaban alrededor de 10 secuencias por minuto. Entonces, hasta aquí los resultados son muy parecidos a los reportados por los estudios antecedentes que ya les presenté, es decir, una administración de alcohol, la nuestra es a largo plazo y es autoadministrada, no tiene efecto sobre el componente de variar, es decir, no hay diferencias significativas entre un grupo, entre la ejecución de un grupo y el otro.
El dato que para nosotros es muy interesante es en el componente de repetición, porque se muestra lo contrario a lo que ya se ha reportado en los estudios antecedentes. Otra vez, los sujetos del grupo experimental están representados en círculos blancos y los del grupo control con círculos negros. Si pueden observar, la tendencia es un incremento progresivo en el porcentaje de secuencias reforzadas por sesión, y es mayor para los sujetos que recibieron, que estuvieron autoadministrándose etanol en comparación con el grupo control que no recibió etanol. Esta gráfica es la que es más interesante por nosotros porque muestra lo contrario a lo que ya se había mostrado. Si recuerdan los antecedentes, lo que se había mostrado es que justo la repetición, las secuencias de repetición eran las que se afectaban. Es decir, los sujetos a los que se les administraba etanol, lo que se veía era un menor porcentaje de secuencias reforzadas en el componente de repetición, y nuestros resultados muestran lo contrario. Por otro lado, en la siguiente gráfica son el número de secuencias por minuto, y sí, también se puede observar cómo los sujetos del grupo control, los sujetos del grupo con administración de etanol emitieron más secuencias por minuto, no solo en el componente de repetición, que está alrededor de 15 secuencias por minuto, sino también cuando se compara con el componente de variabilidad. Bien, bueno, de manera general, y ya para terminar, podemos concluir tres situaciones, ¿no? Los efectos de un consumo prolongado de etanol sí influyeron sobre la ejecución de secuencias de estereotipia, incrementando el porcentaje de secuencias reforzadas, y no tuvieron efectos significativos sobre la ejecución de secuencias de variabilidad, que eso era lo ya esperado. Lo que no esperábamos era el resultado en las secuencias de repetición. Segundo, consideramos relevante diseñar procedimientos en los que se exponga a los sujetos a periodos más prolongados de acceso a las soluciones de etanol. Ya como ya se dieron cuenta, nosotros utilizamos 7 días de acceso al etanol, intercalándolo con 3 días de retirada de etanol. Creemos que incrementando el número de días y haciéndolo más parecido al modelo que presentaron Spanagel y Holter, los resultados podrían, por lo menos en el consumo de gramos por kilogramos, podrían ser más robustos. Finalmente, sugerimos que se debería incrementar la dificultad de la tarea y, por ejemplo, incrementar el número de respuestas por secuencia. Nosotros utilizamos 3 respuestas por secuencia, tanto para el componente de variabilidad como para el componente de repetición, o utilizar en el componente de variabilidad un lag mayor a 1, ¿no? Un lag 3, que es el que se ha reportado en experimentos anteriores, o un lag 5, que también es de los más comunes. Agradezco nuevamente la oportunidad que se me dio para presentar el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con el doctor Héctor Martínez, y pues nada, muchas gracias. You decide if you're ever gonna